Vamos allá con este capítulo 23 del Génesis. Para comenzar, decir esto, que al final, después de tantas vicisitudes, tantas experiencias vividas junto a Sara, al final ya el Señor la llama a su presencia con esos 127 años y fallece. Debido a eso vemos esta situación, que aparentemente es un capítulo, parece que no tiene mucha trascendencia, que tampoco nos va a decir mucho, y sin embargo es un capítulo que también tiene cosas muy interesantes, porque aquí, como voy a tratar de comentaros alguna cosilla en relación a eso, se muestra ya ese, digamos, fijamiento de esa promesa de Dios y también tiene muchas connotaciones, muchos detalles a nivel cultural e histórico que yo creo que es interesante también abordar. Bueno, de primeras esto, ¿no? Sara fallece, se nos muestra el lugar exactamente. El lugar exactamente es este Kiriat Arba, como aparece en el versículo segundo, ¿no? Esto es Hebrón, en tierra de Canaán. Este Kiriat Arba, que se corresponde con el actual Hebrón y con Mamre, es el lugar donde se había llevado a cabo esa teofanía. Habíamos visto cómo Abraham, pese a que en principio se había establecido en ese lugar, en Mamre, no se mantiene exclusivamente en ese lugar. Él era seminómada, seguimos diciendo, pues era esa mentalidad y esa cultura que tenían nómada. Y de esa manera, aquí veíamos ya en el capítulo 20, nos aparecía como él luego, después de estar en este lugar, pues se dirigirá al desierto del Negev, allí estará primero en Kadesh y Sur, luego en Gerar. Bien, vamos viendo cómo se va desplazando por diferentes lugares. Habíamos visto cómo se le había permitido establecerse en esa zona y estar allí con su ganado, ¿no? Para acá y para allá, pero no se había fijado en un sitio concreto definitivo. Ellos seguían en sus tiendas de campaña, en plan nómada. Recordábamos cómo en ese caso también, en esa teofanía de Mamre, pues estaban en la tienda. Se nos muestra claramente cómo estaban en la tienda, ¿no? Y aquí el cambio va a ser ese asentamiento definitivo, porque aquí lo que va a hacer Abraham va a ser solicitar esta cueva como tumba, como sepulcro para su esposa y luego para el resto de la familia. Los nómadas de por sí no tenían ningún sitio establecido, sino que ellos directamente enterraban a sus difuntos en el área donde se encontraban, junto a la tienda, y luego ya se seguían desplazando y esos difuntos se mantenían ahí. Pero en este caso, Abraham va a cambiar ya esa actitud. Él se va a asentar y ese asentamiento se manifiesta claramente en ese sepulcro para su esposa, un sitio ya concreto, fijo, establecido, y luego para el resto de la familia, porque en ese sepulcro luego veremos cómo se enterrarán los demás. Es lo que se llama la tumba de los patriarcas hoy en día. Bien, entonces, lo que nos encontramos aquí, otro detalle importante a nivel histórico, es que está hablando con un pueblo hitita. Estos no son cananeos, son hititas. Aquí os voy a poner, aquí en la pantalla, voy a ir comentando un poquito, pues... Sí, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Estaba aquí grabando. Que estaba aquí grabando. Vaya hombre. Bueno, las cuestiones de vivir en comunidad que te entra cualquiera en cualquier momento. Seguimos, ¿vale? Tenemos entonces un mapa que os comento, os pongo aquí en relación a este imperio hitita, porque lo que nos aparece aquí, como decimos, es este pueblo hitita, hititas que estaban asentados en esta zona de los cananeos, concretamente en este área, en este momento con Abraham. Esto tiene su razón de ser porque este imperio hitita, ya habíamos comentado en otras veces en relación a este imperio, surge en Asia Menor, en la actual Turquía, y se mantendrá desde el siglo XVII hasta el siglo XII a.C., con lo cual en los años de Abraham este imperio estaba en esa zona. Es un imperio que tendrá un gran poder en toda esa área y se irá extendiendo y se irá ampliando y también descenderá hacia la zona de Egipto. De esa manera habrá conflictos en la zona de Canaán precisamente entre Egipto por la influencia que tenía en ese área. Habíamos visto también en otras ocasiones cómo estos pueblos cananeos, precisamente cuando llega Josué, concretamente eran pueblos vasallos de Egipto en ese momento histórico. Bien, pues siempre estaba, bueno, pues era justamente esa zona, como decimos, intermedia entre los grandes imperios de Egipto, de Mesopotamia, de la zona de Asia Menor, con lo cual iba pasando un poco de mano en mano, ¿no? Las influencias. En este caso, con Abraham vemos cómo hay asentada aquí población hitita en esta zona. En relación a estos
tiempos y con los hititas será muy importante en este área de Canaán, en el norte de Canaán, a comienzos del siglo XIII a.C., pasado el siglo XIV y entrando en el siglo XIII a.C., una batalla muy importante que es la batalla de Kadesh, en el norte de Canaán. Esa batalla será entre el Imperio Nuevo de Egipto, con el emperador Ramsés II, y el rey, que en ese momento, el emperador en ese momento del Imperio Hitita, que era Muwatalli II. Bien, os pongo aquí entonces, como os digo, un mapa en el cual podemos ver pues esa zona de influencias, ¿no? Como en ese momento de la batalla de Kadesh, estamos, ya os digo, entre finales del 14, comienzos del 13 a.C., como la zona de Canaán estaba más influenciada por la zona de Egipto y como también el imperio hitita se trata de extender hacia el sur. Bien, como decimos, zona de Canaán, zona siempre de grandes conflictos, de grandes intereses, ¿vale? Por ser zona de paso en ese creciente fértil. Bien, pues concretamente aquí lo que vemos es que ahí hay un pueblo hitita. Los hititas, digamos, también eran extranjeros, porque no eran los propios de la zona de Canaán, no eran cananeos, como vemos, y entonces Abraham en ese momento se dirige a ellos, a ese pueblo concretamente, a esa población que estaba en ese lugar, ¿no? Con esa ciudad. Y él se presenta como eso, en el versículo 4, perdón. Yo soy un extranjero que reside entre vosotros. Dadme en propiedad un sepulcro para enterrar a mi difunta. Bien, los hititas también eran extranjeros. Y es bonito ver cómo en versículo 6 ya se dirigen hacia Abraham. Escúchanos, Señor, tú eres en medio de nosotros un príncipe divino. Se dirigen a él de esa manera. Es decir, aquí ya vemos claramente cómo ellos, pese a ser paganos, tienen esa admiración hacia Abraham. Aquí lo que se nos muestra claramente es que Abraham, en este momento de su vida, tenía un grandísimo prestigio como hombre de Dios, para llamarle de esa manera príncipe divino. Bueno, pues ahí lo que se nos muestra claramente era ese peso que tiene espiritual y ese peso de dignidad humana que tendría Abraham en este caso. Bueno, pues en relación a lo que hemos ido meditando y viendo con Abraham, no nos puede extrañar, ¿vale? La cuestión es que es bonito ya todo el desarrollo, porque aquí lo que vemos es que ellos directamente le ofrecen lo que él quiera. Entierra a tu difunta en el más noble de nuestros sepulcros, es decir, le ofrecían hasta sus sepulcros, el que él eligiera, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta. Pero él, Abraham, lo que quiere es uno exclusivo, uno propio, nuevo, exclusivo para ellos, y de esa manera él muy concretamente pide la cueva de Macpela. De esa manera lo manifiesta en el versículo 8. Y además dice, si está en vuestro ánimo que entierre aquí a mi difunta, escuchadme, interceded por mí ante Efrón, hijo de Sohar. Y nos da en la palabra de Dios muy detalladamente quién era este personaje. Un tal Efrón, hijo de Sohar, que era hitita. Y le pide eso, la cueva de Macpela, que era suya. Bien, pues aquí lo que vemos es esa generosidad de este Efrón, de Sohar, que estaba presente en ese grupo, para decirle claramente que no solo le va a dar, y además en principio se lo da gratuitamente, la cueva, sino también el terreno que rodea la cueva. Y es ahí cuando Abraham le dice en el versículo 13, yo doy el dinero del campo, acéptamelo y entonces enterraré allí a mi difunta. Él insiste, Abraham insiste en comprar ese terreno a su precio. Es cuando Efrón entonces le muestra un precio, esos 400 siclos de plata, y dice, ¿qué es para ti y para mí? Aquí en principio lo que se mostraría sería que no sería un gran precio, sino que realmente sería más bien una ganga, ¿no? Porque ya que Abraham le pide un precio para que ese terreno sea en todos los sentidos lícitamente suyo, él no quiere que le regale nada, sino quiere realmente pues dar lo debido. Ahí también se muestra esa generosidad de Abraham y esa honradez. Bien, pues entonces él le muestra un precio que tampoco es por lo que él dice, ¿no? ¿Qué es para ti y para mí? Un precio que realmente no es importante. El ciclo de por sí, estos ciclos no era una moneda, era una medida de peso. En aquellos tiempos todavía no existía la moneda como tal, se medía por se medía digamos, los valores eran por pesos en este caso de plata, ¿no? Los 400 ciclos de plata, tampoco se sabe exactamente a qué equivaldría, pero era un peso, 400 ciclos, el peso de plata, ¿vale? Cosa importante aquí es importante, por ejemplo, lo que decíamos, de primeras es la primera tierra que pertenece con legitimidad a Abraham. Hasta ese momento él no tenía tierra física, él tenía derecho a moverse por allí y alojarse allí, pero ahora mismo va a tener tierra. Y es realmente la promesa de Dios en principio iba a ser que él
tendría esa tierra y sus descendientes, con lo cual es ese comienzo. Otra cosa importante es que él en principio no tendría derecho, por su condición de nómada, no tendría derecho a esa tierra, pero estamos hablando de que aquí ya no son pueblos cananeos, estamos hablando de pueblo hitita. Es decir, ellos ya se regían de otra manera y además ellos también eran extranjeros en este lugar. Y otra cosa importante es que se nos está hablando de que estaba a las puertas de la ciudad. Y esto también es claramente muy histórico porque estos pueblos, la costumbre que tenían era gestionar todas las cuestiones legales, administrativas, lo gestionaban directamente en la puerta de la ciudad. No era en un, en un lugar cerrado, como podía ser, pues yo qué sé, pues a nivel más de oficina, de administración, sino que era, digamos, precisamente por eso, para que fueran pues tasaciones legales, para que fueran cosas ya pues que tuvieran su peso, lo hacían a la vista de todo el mundo, no solo a nivel administrativo, sino a nivel público y general. Todos podían asistir a estas reuniones. Y de esa manera aquí aparece así, ¿no? Claramente. En el versículo 10, por ejemplo. Efrón estaba sentado entre los hititas, y Efrón el hitita respondió a Abraham en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Era el lugar donde se llevaban a cabo estas decisiones y se concretizaban pues estas cuestiones administrativas, legales y demás, ¿vale? Siempre en las puertas de las ciudades. Incluso era habitual que cogieran como testigos a los guardas de la puerta, precisamente porque ellos también eran funcionarios, tenían también, digamos, su entidad, también incluso a personas que pasaran por allí. La cuestión es que era muy público para que todos pudieran ser testigos de lo que allí se gestaba. Y en este caso, lo que estamos viendo es eso, cómo Abraham se dirige a este grupo de notables de esa ciudad hitita para gestionar esta circunstancia. Bueno, la ciudad sería Hebrón. Aquí os pondré también un mapa donde veréis claramente dónde se encuentra Hebrón, Hebrón, que está al sur de Jerusalén, en la actual Cisjordania hoy en día. Bien, pues entonces, como vemos, tiene muchas connotaciones históricas. Para daros más datos, concretamente, por ejemplo, los textos cuneiformes de Nuzu, unos textos muy antiguos que se han descubierto también a nivel arqueológico, se conservan algunos textos también de transacciones comerciales. Y, por ejemplo, en alguno de ellos aparece esto, ¿no? Que era como una frase clave. La tablilla, esa es la referida a la tablilla concreta, que eran de arcilla, donde estaba escrito eso. La tablilla ha sido escrita después de su proclamación en la puerta. Esto era muy habitual, ¿vale? El que constara que había sido eso, había sido decidido y concretizado en la puerta, ante la vista de todo el mundo. Todos eran testigos, ¿vale? ¿Qué más os comento de esto? Concretamente, el lugar en sí, donde se enterrará luego a Sara, esta cueva de Macpela, también os pondré aquí alguna imagen concretamente de la cueva, como se ve hoy en día la entrada, y luego también la mezquita que se encuentra ahí, porque hoy en día es un santuario musulmán. En esta cueva luego se enterrarán, lo que es la tumba de los patriarcas que se llama, ¿no? Se enterrarán ahí, pues, a Sara, Abraham, Isaac, Jacob, Lía y Rebeca. Creo que son esos. Creo que son esos, ¿vale? Esos son los que están ahí enterrados. Es decir, se llama por eso la tumba de los patriarcas, de los grandes patriarcas, porque están enterrados estos Abraham, Isaac y Jacob, y están enterrados ahí junto con estas dos esposas de Isaac y junto con Sara también. Es un santuario de gran importancia a nivel musulmán, porque para los musulmanes también Abraham es su gran padre también en la fe, también es un lugar de gran importancia, lógicamente, tanto para los judíos como para los cristianos. Pero como decimos, hoy en día es territorio musulmán y hoy en día hay una mezquita en ese lugar, ¿vale? Os pondré luego al final también algunas imágenes para que lo veáis así con un poquito más de detalle. Y en principio creo que es lo que os quería comentar. Bueno, si os quiero comentar alguna cosilla más antes de terminar, en relación a cuestiones más culturales históricas. Por un lado, hablaros un poco más de esta batalla de Kadesh que os decía entre Ramsés II, faraón de Egipto, y el emperador en ese momento hitita, ¿no? Que era este Mutawali II. Esto, como decimos, se supone, esto también se basa en la datación egipcia, en función de lo que tenemos, de lo que nos consta de documentación egipcia, con lo cual, bueno, pues también siempre es un poco ambiguo esto de las fechas, pero bueno, sería, ya os digo, entre el siglo
final del siglo XIV a.C., XIII a.C., ¿vale? Bien, esta batalla fue muy importante por una serie de factores. Por un lado, por la importancia de estos dos grandes imperios. Ocurrió, por eso también lo comento, justamente en la zona de Canaán, en el norte de Canaán, en este área de la Tierra Prometida. Y esta batalla, concretamente, se cree que fue la batalla de carros mayor jamás librada, porque habrían participado entre 5.000 y 6.000 carros. Bien, hay mucha información, muchas inscripciones en relación a esta batalla por lo importante que fue, y por ello es la batalla mejor documentada de la antigüedad, por toda la información que tenemos de esa batalla. Y luego también es interesante que en esta batalla no ganó ni el imperio hitita ni el imperio egipcio, sino que realmente digamos que llegaron a tablas, llegaron a empate. Es decir, ahí lo que hicieron fue llevar a cabo un tratado de paz entre los dos imperios. Y este es el primer tratado de paz del que se tiene constancia en toda la historia. Como veis, tiene sus connotaciones muy importantes esta batalla, y luego además también fue el último gran acontecimiento militar dentro de lo que es la Edad de Bronce, y luego ya a partir de ahí ya se pasará a la Edad de Hierro, que también hablamos en algunas ocasiones en el curso de Biblia sobre este paso de la Edad de Bronce a la Edad de Hierro, básicamente pues de usar el bronce a descubrir el hierro y empezar a utilizar el hierro. Bien, pues como veis es una batalla que tuvo muchísima importancia. Os voy a poner por aquí ahora, esta es una tablilla de Barlow en el que consta ese tratado de aquellos tiempos, una tablilla muy antigua que se ha descubierto, en el que aparece ese tratado de paz entre Hattusili y Ramsés II, entre esos dos grandes emperadores, ¿vale? Os la pongo ahí al lado, os pongo aquí también una imagen de, este es Ramsés II, representado en esa batalla de Kadesh, en uno de esos carros. Ya decimos que era pues una batalla de carros espectacular, ¿no? Bien, pues esto aparece en un relieve del templo de Abu Simbel, ¿vale? En Egipto. Pues aquí tenemos entonces a Ramsés II en esa batalla, combatiendo él personalmente en esa batalla. Y también os pongo otra imagen, este bajo relieve, de un carro, en este caso es un carro de combate hitita. Bueno, pues hay diferencias entre esos diferentes carros porque eran pues, culturas muy diferentes. Este era un carro hitita, también en esa batalla de Kadesh, y lo que habíamos visto antes era un carro del imperio egipcio. Bien, pues esto os lo quería enseñar. Bueno, os voy a poner aquí ya también, aprovechamos. Esta es la cueva, la entrada a la cueva de Macpela, según se conserva hoy en día, ¿vale? Y luego lo que tenemos sobre esa cueva, como decimos, es esta gran mezquita, que está exactamente se llama hoy en día Haram al-Jalil. Y aquí dentro de esta mezquita es donde está ese santuario con esas tumbas de los patriarcas, que luego os pondré al final alguna foto, ¿vale? Bien, pues ya lo dejo entonces aquí, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos.